entender la política argentina requiere casi de cualidades sobrenaturales, ¿no? Como no tenemos a la mano entrevistados con cualidades sobrenaturales, sí tenemos, y por eso nos alegra poder hacer esta entrevista, a personas que no solamente han estado toda la vida interesados en la política latinoamericana, sino que también han tenido una experiencia directa en la política argentina. Entre ellos, nuestros ex embajadores. Uno de ellos, Jorge Arrate Magniven, está esta mañana con ustedes y con nosotros. Jorge, muy buenos días y gracias por poder conversar. ¿Qué tal, Patricio? Muy buenos días. Un gusto estar aquí, como siempre. Sí, lo mismo para nosotros. Bueno, Jorge, se ha preguntado muchas veces, pero yo te lo pregunto directamente a ti, ¿no? Se habla de una pérdida de hegemonía que el peronismo había tenido durante décadas, ¿no? Y hay dos preguntas en uno. ¿Es así? Y si es así, ¿por qué ocurre? ¿Mm? Yo creo que sí, esa es mi impresión, porque el peronismo había perdido pocas veces las elecciones. Bueno, Macri y anteriormente, lo que yo recuerdo es solo el caso de Alfonsín, ¿no? Mm. El peronismo además siempre ha tenido una vocación de poder y de gobierno muy fuerte. Y en ese sentido, su poderío, su fuerza en la política argentina ha sido arrasadora, tanto por su presencia social como también por su proyección política, que es, como decías tú al comienzo, bastante rara para los chilenos. Siempre entender el peronismo ha sido una tarea mayor para nosotros. De modo que hoy día no es usual, no es parte de lo que ha sido la historia del peronismo el tener una derrota de esta naturaleza. ¿Qué explicación te das de por qué a Milei le va aún mejor en las zonas alejadas de las grandes urbes, zonas rurales, provincias de más al interior, eh, y a Massa le va un poco menos mal en las zonas más urbanas, en el Gran Buenos Aires, y así sucesivamente? Yo creo que el poder del peronismo básicamente está eh, cristalizado en las zonas de urbanas densamente pobladas, donde hay organizaciones sociales. El peronismo, su fuerza no es de su estructura política como partido, porque como partido es un ente extraño, gelatinoso, donde hay gente desde la izquierda hasta la derecha, donde a veces se producen disidencias que se organizan y sin embargo siguen siendo parte del peronismo, en fin. El poderío del peronismo ha estado históricamente en los sindicatos, en la clase trabajadora, en los anillos periféricos de las grandes ciudades. En cambio, el poderío de la derecha, al igual que en Chile, pues, está muy acentuado en zonas rurales, pero yo he notado hay una heterogeneidad muy grande en las votaciones por provincia, ¿no? No es una cosa uniforme. Uno tiene que explicarse, yo no lo sé, yo no soy un especialista en Argentina, pero ¿qué pasó en Córdoba, donde es una ciudad muy importante, la segunda de Argentina, en términos poblacionales y culturales, y en Córdoba arrasó Milei, ¿ah? Mucho más que en el resultado promedio. Entonces, uno encuentra diferencias que solo se explican también por realidades locales. Hay que meterse a la historia de esa provincia, de esa localidad, para conocer qué es lo que... No olvidemos que Argentina es un país federal, y como país federal, las provincias tienen un poder y ese poder es una autonomía. Y Mm. las provincias tienen mucho más flexibilidad, libertad, autonomía que la que tienen en nuestras regiones, acá en Chile. Entonces se generan también fenómenos locales de liderazgo, de culturas, subculturas que explican la heterogeneidad de la votación.
Sí, hipotetizábamos, Jorge, no sé si estás de acuerdo que Milei es un candidato súper improbable, yo diría que es un candidato prácticamente imposible casi en cualquier circunstancia, ¿no? Eh, Porque aparte de sus consideraciones personales y de sus ideas, precisamente lo que hablábamos recién, tampoco tiene una gran máquina electoral, ni una, como dicen los argentinos, ¿no? Una mili desplegada por todo el país haciendo campaña. Bueno, quizás el candidato triunfador nos da cuenta de las circunstancias en las que está la Argentina. Eh, ¿Qué podrías decir sobre ese rumbo? Porque el kirchnerismo volvió con mucho apoyo popular y volvió muy ungido con la idea de que iba a resolver todos los problemas que había generado Macri. Y yo, para estos efectos, Jorge, te pido a ti, le pido a los auditores y auditoras y a los televidentes que no olvidemos que Macri fue hace apenas 4 años y que estaba tan mal evaluado por el pueblo que no postuló a la reelección. O sea, de eso estamos hablando, que es más o menos lo mismo que Alberto Fernández. Entonces, la dupla Alberto-Cristina llegó para sacar a la Argentina de todo eso y pasó lo que pasó y ahora tenemos lo que tenemos. ¿Cuál es tu análisis a ese respecto, ¿no? Respecto a lo que pasó en estos 4 años, pero también como un acúmulo de decepción de los argentinos con el sistema político? Claro, yo creo que eso último que tú señalas es muy importante. Es lo que explica que Milei se haya erguido como un líder para el que aparentemente no tenía condiciones, pero que desarrolló una forma de proyección de su personalidad, de sus ideas, que fue, bueno, yo creo que claramente heredera de Trump, del trumpismo, ¿no? Ujú. El afán por ser incorrecto, por decir barbaridades, por épater bourgeois, como dicen, ¿no? Eso fue parte de la práctica de Milei. Yo creo que el peronismo, las diferencias internas fueron muy importantes en el fracaso de este gobierno, ¿no? Aparte de otros factores, yo creo que el mismo Alberto Fernández, bueno, ya son cuestiones de carácter personal, creo que tiene limitaciones para ejercer el cargo, no lo ha hecho bien en ese sentido. Oye, Eh, y fue un gran número 2 de Néstor, ¿ah? De Néstor Kirchner. por Por eso hay supuesto, por eso hay quienes repiten ahora que hay gente que en política es muy buena como número 2, pero no necesariamente como número 1. así es, efectivamente, efectivamente. Bueno, pero la disputa entre Fernández y Cristina es algo que yo creo que hirió muy fuertemente al peronismo, ¿no? Porque cuando se dividen, se separan dos líderes de esa fuerza interna, se resquebraja todo el aparato. El peronismo tiene un aparato, está instalado en los territorios, tiene una tradición, una fuerza, tiene una plasticidad que le permite absorber todas las disidencias, ajustarlas, al final el 99% ponerse de acuerdo. Y eso se resintió fuertemente con la disputa entre Fernández y Cristina, ¿no? Que es una mujer que tiene un carácter fuerte, es lo contrario de Fernández, es muy decidida, arriesgada, y tuvo, prácticamente se convirtió en una oposición del gobierno de Fernández. Ujú. Estamos conversando con Jorge Arrate, ex embajador de Chile en Argentina, a esta hora de la mañana en Radio Análisis. Eh, bueno, Milei, el día del triunfo, lo conversábamos ayer con el profesor Gilberto Aranda, Jorge. Habitualmente los presidentes inmediatamente cuando ganan la elección, en sus discursos, yo te podría decir que hasta puede ser una norma, no tengo el estudio que lo demuestre, pero le bajan un poquito el techo a las expectativas, ¿no? O sea, las promesas de campaña empiezan a... Lo dijo la misma presidenta Bachelet alguna vez en el Balcón de la Moneda cuando ganó, que las campañas se hacían con poesía y los gobiernos se hacían con prosa, ¿no? Pero bueno, Milei en su discurso del día domingo no bajó para nada las expectativas. O sea, habló de la refundación de la Argentina, habló de volver a ser potencia mundial, habló de que que no eran tiempos para gradualidades. Y ayer mismo ya fue anunciando las primeras medidas, la privatización de las empresas públicas, el ajuste. Bueno,
hemos tratado de explicar de muchas maneras que Argentina es bien distinto a Chile en este plano, tiene un alto nivel de organización social y sindical. ¿Tú ves que esos ajustes son posibles? ¿Tú ves que Milei puede llevar a cabo esta idea que él tiene de que no es tiempo para gradualidades? Mira, yo lo veo muy difícil y veo muy difícil el camino de Argentina en los próximos meses, pero no me olvido que este es un país que de- tiene como una cultura de las crisis. ¿Ah? Argentina sabe y los argentinos saben enfrentar las crisis. Ahora, esta puede ser muy grande porque, como tú dices, Milei ha reiterado lo que tú has señalado, que son los principios, los objetivos fundamentales de su programa. El tema es cómo lo hace. ¿Ah? Entonces, lo normal sería hacerlo enviando sus ideas al Congreso y en el Congreso haciéndolas aprobar. Pero mi ley no tiene el Congreso, es más, es una minoría aplastante el Congreso, no alcanza a juntar apenas, creo, un tercio de los votos en la Cámara y otro tanto en el Senado. No tiene fuerza parlamentaria. Eso significa que tiene que negociar. ¿Con quiénes va a negociar? Tiene que negociar con los peronistas. Y la verdad es que para esos objetivos se ve una negociación casi imposible. Tiene un segundo camino, que son lo que se llaman los decretos, gobernar por decreto. En Argentina, que es muy distinta a Chile en su organización política, existe la posibilidad de que el presidente dicte los decretos que le delega el Congreso, obviamente, pero también hay otros que no están delegados y que se llaman decretos de necesidad y urgencia y están regulados en la Constitución argentina. Esos decretos le permiten al presidente dictar una ley sin el acuerdo, sin ir al Congreso. Hay áreas como la tributaria, como la penal, por ejemplo, que no pueden ser modificadas, tocadas por decreto de necesidad de urgencia, pero las otras sí. Por ejemplo, Macri, cuando asumió en los primeros meses, dictó 5 decretos de necesidad y urgencia. Entonces, pudiera que, considerando las limitaciones que la propia Constitución establece, pudiera mi ley utilizar esta vía. Y él ha hablado también del plebiscito, pero eso requiere de una regulación. ¿Quién convoca el plebiscito? ¿Cuándo se convoca? ¿Cómo se convoca? Eso depende del Congreso. Y porque tiene que haber reformas para facilitar ese gobierno vía plebiscito. Bueno, Yo, al estilo de lo que ocurrió con la dictadura chilena, pues Jorge. claro, Toda esta privatización de las empresas públicas ocurrió porque no había democracia y no había oposición, ¿no? Por eso evidente. algunos ayer escribían que era muy difícil implementar cambios como los que proponíamos Milei en el contexto de las reglas de la democracia, ¿no? Donde hay contrapesos de poderes y... Así me parece. Entonces, por eso digo que creo que viene un tiempo complicado para Argentina. No quiero decir que esto vaya a ocurrir, pero si uno hiciera una proyección de lo que dice Milei y de su voluntad de llevarlo adelante y de la mayoría que tiene hoy día en Argentina, en la medida en que él no encuentre los caminos institucionales para hacer sus reformas, yo creo que estamos enfrentando un riesgo serio de que intente caminos que no están consagrados por la institucionalidad. Hay un área gris. Los decretos de necesidad y urgencia al final terminan siendo interpretados por la Corte Suprema. En fin, puede moverse él ahí y en las ambigüedades del sistema tratar de meterse, pero la tendencia tiene que ser necesariamente para llevar adelante ese programa una tendencia autoritaria. Yo lo veo así. Jorge, para terminar esta entrevista, siempre hay muchas cosas que conversar, pero me voy a concentrar en lo último. ¿Chile debería prepararse necesariamente para una mala relación con el gobierno argentino? ¿Cómo ves tú eso? Y la segunda pregunta en una.
Boric procuró tener una posición de Estado respecto al triunfo de Milei y de hecho le deseó éxito en su gestión. Ha surgido la pregunta de si el presidente Boric debe ir o no al cambio de mando. La derecha se lo ha exigido. Tenemos el ejemplo de Lula, que dijo que no iba a ir porque había sido ofendido personalmente. Y en el caso de Boric, no me atrevería a decir que fue ofendido personalmente, pero sí ha sido tratado en términos muy descalificatorios por Milei, ¿no? Bueno, hay dos No solo preguntas por en uno. Milei, también por su entorno. Sí. Entonces hay dos preguntas en uno, ¿no? ¿Qué esperarías tú de la relación próxima entre Chile y Argentina y qué debería hacer Boric con la primera de las señales, que es la del cambio de mando? Mira, yo antes, en un minuto, quiero, porque recogí algunos datos para darlo, creo que es Sí. importante tenerlos en cuenta como contexto, brevemente. El producto por habitante, el producto per cápita, en igual valor de compra, hoy día en Chile es más alto que en Argentina, son 22.000 euros contra 17.000. Estoy dando datos del Laboratorio de la Desigualdad que dirige Piketty en Francia y del 2022. Hay una cosa que es bien impresionante. Los ricos en Argentina son mucho menos ricos que los ricos en Chile. El promedio que recibe el 10% de los más ricos en Chile es muy superior al promedio que reciben los más ricos, el 10% en Argentina. ¿Y para qué decir el 1%? Hay que tener esto presente en esta relación. Argentina es un país bastante menos desigual que lo que es Chile. Y eso se expresa también en las relaciones de las regiones, de las provincias. Bueno, yo creo que Chile tiene que mantener las relaciones más fraternales posibles con Argentina, porque no hay que olvidar que las relaciones terminan siendo con el pueblo argentino, no solo con el gobierno argentino. No soy partidario de, en virtud de que exista determinado gobierno, el enfriar las relaciones. La experiencia del gobierno del presidente Allende, por ejemplo, fue que uno de los grandes objetivos de la política exterior era mantener buenas relaciones con Argentina para que no hubiera un cerco. Y se hizo la visita a Argentina cuando el presidente era un militar, que era Alejandro Agustín Lanucci, era un militar que facilitó el retorno a la democracia, pero era un dictador cuando eso se produjo. Entonces hay que mantener buenas relaciones con Argentina. Hay muchos chilenos que viven en Argentina, hay muchos chilenos en la frontera que circulan de un país a otro y somos latinoamericanos, somos hermanos y por lo tanto la relación con Argentina debe ser salvaguardada, incluso aunque haya un gobernante como este o una vicepresidenta que ayer introduce el tema de la Araucanía, por ejemplo, como un tema que ella evidentemente sabe que eso es un conflicto en Chile y está echándole pelos a la leche, está poniendo un tema que es un tema que se va a conflictuar, entre otras razones, para decirlo con mucha franqueza, porque en Argentina no entienden nada Sí. del tema mapuche, Muy, muy, nada. muy peculiar en la declaración, ¿eh? Que da a entender, entre otras cosas, una falta de experiencia o de prudencia, no Así sabría. es. Termino respondiendo tu última pregunta. Eh, Primero, la derecha debería mantenerse silenciosa. El tema de la política internacional lo maneja el presidente de la República. Este es un momento complejo. Lo que ha hecho Lula es un referente sin duda. Sin embargo, yo pienso que el presidente Boric tiene que medir muy cuidadosamente las consecuencias y estoy seguro que él va a adoptar la resolución que más convenga al país. Jorge Rate, ex embajador de Chile en Argentina, muchas gracias por esta conversación. Que tengas un buen día. Gracias, Patricio. Ahí estaba nuestro entrevistado a esta hora de la mañana y cuando son las 8:32 vamos a un breve alto y a la vuelta nuestro panel de conversación.